6 de la tarde con 18 minutos, estamos de vuelta en Opinión. Hoy nos acompaña la antropóloga colombiana Aida Giraldo. Ella va a iniciar un diplomado, o ya lo inició, entiendo, bueno, a comentar, de especialización en gestión de consulta previa. Esto en la Universidad Católica Sede Sapienti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí en Perú. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, a nosotros nos ha quedado, acá en este programa le cuento, hemos insistido en este asunto porque nos parece muy importante, ¿no? Porque los problemas sociales que se han dado en los últimos tiempos aquí tienen que ver con eso, precisamente, que no se le ha consultado a las comunidades que viven en zonas donde se busca explotar recursos. Siempre hay este dilema, esta discusión de que los recursos son de todos, ¿no? De todos los peruanos, y en otros países, en fin, depende, ¿no? de sus nacionalidades. Pero hay una colisión, ¿no? Porque se busca asistir a estas personas que viven en zonas donde hay muchos recursos que explotar. Pero por otro lado también está la intransigencia, ¿no? De aquellos que no buscan que el país avance, ¿no? Y continúe con sus proyectos. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Bueno, eso es una pregunta muy compleja. Lo ¿no? que hay que tener muy presente es que la gestión de proyectos moderna implica muchas más complejidades que lo que hace 20, 30 años. El tema, por ejemplo, Perú, por ejemplo, ratificó el convenio 169 de la OIT, que es el que origina todos estos temas de consulta previa desde 1995. Apenas ahora le pone como herramientas concretas, digamos, a la gestión en consulta, pero es de alguna manera demostrar que igual de importante que explotar los recursos naturales y estructurar una forma de hacerlos, igual de importante es el mantenimiento de unos grupos, de unas tradiciones, de unas culturas que hacen parte de la riqueza de la nación. En ese sentido, nos vamos a tener que acostumbrar a que toda la gestión en todos los temas de hidrocarburos, de minas, en vías y en todos los proyectos, igual que cumple requerimientos técnicos, cumple requisitos socioculturales importantísimos para el mantenimiento y la preservación de estos grupos. ¿Cómo compaginar eso y cómo hacerlo posible? Es una excelente pregunta. Perú va a tener que conciliar un camino que permita a los grupos étnicos poder posicionar sus necesidades frente a los temas de desarrollo de las sociedades mayores, versus la necesidad de mantener estas culturas, de preservarlas y de respetarlas en su integridad social, cultural y económica. Ese camino es un camino largo todavía, y aunque hay países que llevan más tiempo en esta tradición, todavía no han logrado completamente ese diálogo. Según su experiencia, ¿cuántos años tarda aplicarla, ¿no? Porque aquí fue aprobado hace un año, exactamente en abril más o menos, y pues recién tenemos el esclarecimiento del reglamento, pero ya pasó un año, ¿no? Y la ley, o mejor dicho, la primera consulta se va a dar recién ahora. Según su experiencia, ¿cuánto tarda Bueno, tiene que ver mucho con el territorio, con los recursos, me imagino, ¿no? Y con la voluntad, sobre todo. Yo creo que se pueden tardar varios años, realmente. Colombia, por ejemplo, ratificó el convenio 169 en 1991 y realmente tuvo la primera consulta previa, formal y con un procedimiento en 1997. 6 años después. 6 años después, y no solamente eso, sino que a partir de esa primera experiencia y de las consultas que se han venido derivando, cada vez se ha vuelto más complejo el problema, con el agravante, y por ejemplo que Perú creo que lo está haciendo de una manera adecuada, es que está reglamentando temas de consulta, está sacando guías metodológicas y estructurando formas de hacerlo, mientras que por ejemplo en Colombia se ha dado más desde la práctica. Entonces, por ejemplo, allá, en vez de tener una guía metodológica, lo que ha hecho es suplir el vacío. Los estrados judiciales, los jueces, las altas cortes han suplido esos vacíos y de alguna manera han definido cómo se hace la consulta previa. Por recursos de amparo, me imagino. Por derecho de tutela, de alguna manera que se llama en Colombia, y por demandas. Y eso ha complejizado el asunto, porque de todas maneras los jueces no conocen completamente cuál es la dinámica de relacionamiento. Ahora, me imagino, aquí Miguel también te está interesado en hacer una pregunta, pero me imagino que en el país, por lo menos, o le cuento, los grandes problemas, creo yo, radican en que no todas las comunidades son indígenas, pues, ¿no? No todas las comunidades son nativas. Entonces, este mapeo, pues demora, por un lado, y por otro lado es que no debe ser la norma retroactiva, porque hay proyectos que ya están aprobados, que ya realizaron estudios de impacto ambiental, en fin, de aguas, de acuerdo a los recursos,
y con una maquinaria a punto de perforar se les ha detenido. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo uno que lo ve desde afuera y por más que reconoce los derechos de estas comunidades, pues también siente que se les da mucho poder, ¿no? ¿Cómo, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo, en fin, aquí se habla mucho también que no hay autoridad, ¿no? Bueno, yo creo que lo que te decía al principio, lo que les decía, hay un tema muy importante de entender, es que la gestión moderna es una gestión respetuosa de los temas ambientales, socioculturales, y hay que entender que de aquí en adelante la gestión no va a ser igual. Y el tema de los pueblos indígenas y el tema de las comunidades nativas es un tema de centro y es un tema de Estado, es un tema donde el Estado tiene que garantizar a la vez que se desarrolla el país la protección de los derechos de estos grupos. Y ese es el compromiso de nuestras naciones y por eso no hay, digamos, vuelta de hoja, no hay vuelta atrás con respecto al tema. Pero de todas maneras hay casos, la realidad no es en blanco y negro, la realidad tiene todas las escalas de grises posibles y por supuesto proyectos que ya están desarrollándose no pueden simplemente generarse un stand-by a las compañías porque eso implica en términos económicos y macroeconómicos serios problemas. Está el tema de toda la seguridad jurídica que se le brinda a las empresas. Exacto. Está por supuesto inversiones el tema hechas, ¿no? de cómo se llama y se capta capitales que generan empleo y que hacen, digamos, benefician a las regiones. ¿Cómo se consolida eso? Yo creo que es muy difícil en Perú decirlo en este momento. Creo que lo que sigue el camino es empezar a transitar, a llegar a acuerdos, a mirar cómo les va desde la perspectiva de la consulta previa y con eso ir legislando y desarrollando medidas acordes con las situaciones que se vayan presentando. En el escenario precisamente de negociación para que se logre desarrollar un proyecto en una comunidad nativa, usted acláreme por favor, hay 3 elementos, uno de ellos sería la comunidad nativa, otro la empresa inversora y un tercer elemento son los que intentan aprovecharse de uno u otro lado, ¿no? Los que intentan manipular a las comunidades nativas precisamente para algún beneficio ideológico, político, hasta económico, y del otro lado pues los lobbies, ¿no? Del otro lado el empresario que está acostumbrado pues a avasallar y que se va a ganar su capitalcito si tal lote lo logro concretar en el menor tiempo posible. Entonces la función del Estado tal vez estaría más bien en tratar de eliminar, de disuadir, de expectorar de este ambiente de negociación, porque ya hay un ambiente de renuncia para ambos, ¿no? O sea, tanto para las comunidades que tienen que renunciar a una costumbre, y habría que preguntarse en qué medida lo que nosotros le estamos ofreciendo como, entre comillas, sociedad civilizada es lo mejor, ¿no? Es porque ellos tienen un ritmo, una costumbre, y acá los que vivimos mejor, más civilizados, tenemos otro ritmo. Y también pues el bien común, ¿no? O sea, yo insisto, me quedo con la duda que plantea Nicolás, ¿cómo hacemos acá? Yo también me quedo con ese signo de interrogación, pero para hacer la pregunta puntual, ¿en Colombia se ha atacado precisamente a estos grupos intermediarios? ¿Han habido estrategias para eliminar a los que intentan aprovecharse de las comunidades, por ejemplo? Ha sido un tema muy complejo porque a pesar de que la consulta previa está a cargo del Estado, digamos, es el garante de los derechos de los grupos étnicos y por supuesto el garante de los derechos que tienen las empresas y los empresarios, no ha habido un rol tan claro del Estado en la mediación de esos problemas. Entonces en muchos casos se le ha trasladado al empresario el conflicto con esas comunidades cuando hay promotores de problemáticas, de obtener tal vez mejores dividendos en la concertación que se tiene que realizar para ellos mismos, y pues ha sido muy difícil en ciertas regiones poder llegar a esas negociaciones. Hay consultas completamente boicoteadas, proyectos completamente boicoteados porque no se puede llegar a un acuerdo, porque hay demasiados intereses en juego y por supuesto los grupos indígenas están permeados por ciertos sectores políticos o de intereses que no son tan claros de comprender. ¿Qué se debe hacer? Básicamente, en la medida que el Estado, y creo que con el reglamento de consulta previa que ha emitido Perú y ahora con la guía metodológica, se deja muy claro cuándo se puede llegar a un acuerdo y cuándo no, y cómo el Estado puede llegar a definir claramente que el pueblo indígena o la comunidad nativa está consultada y por lo tanto se puede proceder al proyecto. Creo que dejando esas definiciones, Perú,
que en eso ha avanzado mucho más que otros países, incluyendo Colombia, ha logrado salvar un poco esa problemática que usted está mencionando. ¿Y hay ejemplos, digamos, en cuanto a nación, en cuanto a países que han logrado precisamente esta armonía lo más eficientemente posible, digamos, un trabajo sinérgico, ¿no? Que estemos satisfechos todos? Yo creo que hay de todo, desde consultas muy exitosas hasta fracasos absolutos. Una de éxito, si nos podría así describir rápidamente. Yo creo que, bueno, no fue consulta previa, pero para que, digamos que un caso muy sonado, yo sé que tiene problemas, algunos problemas acá en Perú, pero por ejemplo el caso Camisea ha sido muy sonado por la discusión y los diálogos a nivel internacional, digamos por los acuerdos que se han llegado. Hay ejemplos, no sé, lo que pasa es que, miren, en un país pueden existir simultáneamente en un año unas 100 consultas previas, 120 consultas previas. Entonces, por supuesto, la sistematización de toda esa información es bien compleja. Eso es lo que se da ahora en Colombia, aproximadamente un centenar por año. Sí, básicamente son muchos proyectos y, por supuesto, se ha exacerbado un poco el conflicto entre empresas y comunidades del mismo estado por los proyectos, porque se llega a un solo territorio. Por decir algo, la Sierra Nevada de Santa Marta es un sitio sagrado para 4 pueblos indígenas. Ese sitio tiene una tradición muy fuerte en temas culturales y en este momento hay 15 proyectos adelantándose sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Por supuesto, esto ha generado que los indígenas reaccionen y digan que no quieren más proyectos, que no quieren más consulta previa y que necesitan primero hablar con el presidente para poder definir cuál es su perspectiva de desarrollo. Entonces, por supuesto, si no hay un Estado garante de los derechos de los grupos étnicos y simplemente vuelcan a 15 empresas al mismo tiempo a hacer consulta previa con los mismos 4 pueblos, que son pueblos con poblaciones muy pequeñas, pues lo que se hace es generar factores de conflicto y de problemas muy serios. Quédese un rato más con nosotros, por favor, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar con la destacada antropóloga colombiana Aida Giraldo, que es experta en consultas previas con grupos étnicos, estudios de impacto ambiental e inversión social. Pausa en Radio San Borja, resumen informativo, regresamos con más en Opinión. Por su formación, tal vez esto, no sé, tengo la sensación de que estamos...